Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al READER la invitación a UCOFA para participar en un acto de gran relevancia para el medio rural asturiano y que congrega a instituciones tan diversas. Desde la perspectiva de la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias, a la que represento, vamos a aportar una visión del medio rural desde dos vertientes, desde el cooperativismo y desde el sector forestal, ambos como ejes clave para el desarrollo del medio rural asturiano. El cooperativismo en el medio rural resulta fundamental, por lo que es clave su potenciación e iniciativas que vayan en esa dirección. El cooperativismo cuenta con dos importantes atractivos para sus socios: la posibilidad de autoemplearse y la posibilidad de autogestión. La participación de los socios en las decisiones de su propia empresa, el funcionamiento democrático de una cooperativa y el reparto equitativo del beneficio fruto de su trabajo resulta clave para el éxito de una cooperativa rural. Además, al ser sus socios trabajadores habitantes de las zonas en que radican, aportan al bien común el gran conocimiento del entorno, de su problemática y de sus posibilidades. Otra ventaja fundamental del cooperativismo frente al trabajo individualizado es que gracias a él se consigue mejorar la capacidad de negociación y la competitividad de la empresa, convirtiendo las cooperativas en el eje para el desarrollo del tejido económico de las zonas rurales. Está claro que este modelo asociativo ha permitido obtener un empleo a cientos de personas del medio rural asturiano, aportando riqueza a las zonas en que radican y fijando población en el mismo. En la línea con lo anterior, UCOFA considera que el futuro del medio rural asturiano pasa precisamente por fijar su población. En concejos donde los habitantes se reducen año a año por la emigración a otras provincias o concejos e incluso al extranjero, resulta cada vez más caro mantener los servicios sociales y públicos esenciales. Por contra, los servicios ofrecidos en el área central de Asturias cada vez se encuentran más masificados, con el consiguiente riesgo de pérdida de su calidad. Por ello, conseguir asentar población permanente en las áreas rurales beneficia indirectamente a la sociedad en su conjunto. UCOFA considera que la principal forma de asentar población en estas áreas rurales es mediante la discriminación positiva, que debería enfocarse a todos los ámbitos. Aunque por definición son palabras antagonistas, favorecer a los habitantes de estos núcleos rurales en cuanto al acceso a subvenciones y ayudas, reducciones de tasas e impuestos, entre otras medidas, se antoja como la única forma de lograr asentar a la población y tratar de generar actividad económica en un entorno donde el sector económico que la sostenía era el primario y que actualmente se encuentra en declive principalmente por su baja rentabilidad en Asturias. Por otra parte, se deben atajar los problemas que desde siempre ha tenido el sector forestal en Asturias y que se arrastran desde hace décadas: el minifundismo y la falta de regularización de la propiedad. De sobra es conocido que el medio rural asturiano, donde la mayor parte de su superficie es monte, es rico en recursos forestales y que, pudiendo ser el sector forestal una fuente de empleo para el medio rural, resulta clave la práctica de políticas y el apoyo económico a iniciativas que avancen en la erradicación de dichos problemas. Por tanto, deben salir adelante iniciativas para esclarecer la propiedad de montes por indivisos en Asturias y darles una figura jurídica para que de este modo le resulte interesante al propietario invertir en ellos, generando a la vez empleo y riqueza a la comarca. Por otro lado, se deben favorecer las agrupaciones de pequeños propietarios forestales que lleven a cabo una planificación y gestión selvícola conjunta de sus propiedades y, además, una regularización fiscal específica para conseguir de este modo hacer rentables sus pequeñas explotaciones. Por último, reseñar que UCOFA considera el programa LEADER como el principal articulador del medio rural asturiano, al apoyar a iniciativas que generan actividad económica y empleo en las zonas rurales, y que de esta manera posibilita fijar población y evitar la pérdida de recursos del medio rural. Los grupos de acción local han permitido en estos años desarrollar cientos de proyectos sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y planteando alternativas a las actividades agrícolas tradicionales. Julio, un minuto. Como forma de diversificar los usos del medio rural. Dentro de este contexto, diversificar en el sector forestal hacia otros recursos que no se limitan únicamente a la extracción tradicional de madera puede ser clave a la hora de generar nuevos empleos
y empresas. La innovación en el aprovechamiento de los residuos forestales, leñas, setas, piñas, pequeños frutos, pastos y caza, entre otros, la compatibilidad de estos aprovechamientos con el uso social y turístico del monte deben convertir al sector forestal en el principal motor del desarrollo en las zonas rurales. Esperamos que con el aporte de ideas y todas y todos juntos consigamos dar al medio rural la importancia que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio.